A ver, esperen chicos, vamos a esperar que terminen de entrarse todos porque no quiero que nadie se pierda esta parte. Bueno, lo que quiero que ustedes entiendan es cómo es el proceso de cálculo. Si ustedes tienen un nodo, como este es el nodo N3, que es un nodo en el extremo aguas arriba de este colector. Entonces, fíjense que el colector está numerado con una nomenclatura que tiene el valor más bajo en coincidencia con la descarga del colector a esto que está acá abajo, que es el cuerpo receptor del sistema. Entonces, la numeración va creciendo desde aguas abajo hacia aguas arriba. Es así siempre en un sistema que trabaja por gravedad de desagüe, ya sea pluvial, también ocurre lo mismo con los cloacales. Entonces, tienen el nodo 0 en el punto de descarga, el nodo 1, 2 y 3 en el extremo aguas arriba. Y tienen un sistema secundario que aporta el nodo N1, que tendrá una numeración N11, N12. Si tomamos este extremo de aguas arriba en el nodo N3, ustedes pueden calcular el caudal que tenemos en ese nodo ingresando al conducto, determinando qué cosa. En primer lugar, como habíamos visto en la expresión, el área. El área, ustedes acá la tienen determinada según lo que es el plano de amanzanamiento. Un poco más detallado de lo que tienen ustedes, según el parcelamiento de la manzana, se considera que aporta esta media manzana, con este triángulo que tengo acá, para el lado de esta manzana, aportando a esta calzada, a este frente, y aportando a este otro frente por esta calzada. Tengo acá de este lado aproximadamente este otro triángulo que en realidad está un poquito mejorado lo que es la forma del triángulo, va con este escalonamiento porque se contaba con el plano de parcelamiento, entonces se sigue cada una de las parcelas que aportan hacia la cuneta frentista. Y después lo mismo ocurre con esta manzana de acá abajo, estas dos porciones de manzana que tienen en la parte de abajo, hacia un lado, hacia el otro de la calle, todas aportando al nodo 3. Entonces, si yo tengo ya la línea divisoria de aguas, puedo calcular, teniendo este plano en escala, o si lo tengo uno en AutoCAD o en papel, medir la superficie de aporte al nodo 3, que en este caso estaba medida como 2,4 hectáreas. Bueno, entonces ya tengo el valor de, fíjense, en esta expresión, el valor de A. Bueno, esta expresión ya tengo el valor de A. Vamos ahora al valor de intensidad. ¿Cómo lo calculamos? Para eso sabemos que tenemos que determinar el tiempo de concentración de la cuenca. Entonces vamos a aplicar la fórmula de onda cinemática, que depende de la longitud, el desnivel, que me permite calcular la pendiente, la rugosidad y la intensidad de lluvia. La longitud, lo que voy a hacer es medir la trayectoria que puede describir el agua dentro de la cuenca para llegar a la salida, a la posición del nodo N3. Entonces me voy a remontar por cada una de las vías por las cuales puede venir el agua. ¿Y por dónde viene el agua? Siempre por la cuneta, en la zona urbana. Siempre va a venir por alguna de las cunetas. Entonces ustedes fíjense que acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 cunetas. Lo que normalmente se hace es determinar cuál es la trayectoria más larga y adoptar esa. Pero si ustedes tienen alguna duda, tienen que ver, de calcular los tiempos de viaje por cada una de las trayectorias y adoptar el mayor de los valores para
poder ajustarse a lo que es la definición del tiempo de concentración de la cuenca que tengo aportando el nodo 3. Entonces, van a medir la longitud por cada una de estas trayectorias, incluyendo la distancia que hay, que tiene que recorrer el agua desde el fondo del lote frentista o desde la posición que aporta hacia la cuneta hasta la cuneta, incluyendo esa longitud. Bueno, con la pendiente, si es que la conoce, o con el desnivel, si es que lo conoce por contar con la topografía, pueden determinar el otro elemento, ya sea que estén trabajando en la expresión con el desnivel o con directamente la pendiente. Todo eso se conoce entonces en base al relevamiento topográfico de ese sector. La longitud que va a recorrer el agua y el desnivel, que me va a permitir a mí determinar la pendiente. Con eso, dos valores entran a la fórmula de onda cinemática. ¿Qué rugosidad? Bueno, ustedes deberán ponderar si esta zona es una zona de alta o baja impermeabilización, de alta o baja edificación y por lo tanto de impermeabilización. Si la edificación es alta, como ocurre frecuentemente en las zonas urbanas, el coeficiente de rugosidad que va a prevalecer seguramente va a ser el de algún valor cercano a los n de Manning para una superficie como puede ser hormigón, o si las calles no son pavimentadas, para un enripiado, que aumentará el valor. Ahora, si la superficie es una superficie predominantemente verde, como puede ser si ustedes tuviesen aquí en estas medias manzanas o cuartos de manzana una plaza o un parque, los valores de n ya no son los valores cercanos al n de Manning, sino que ya son propios de los escurrimientos en lámina y los tiene que sacar de alguna de las tablas que informan al respecto. Cuando ustedes fíjense que los valores de n de Manning que ustedes han venido manejando, seguramente en mecánica de fluidos o en hidráulica básica, siempre tienen después de la coma un 0. Y recién tienen un dígito distinto de 0. O sea, es 0,013 el valor del hormigón de laboratorio, o 0,015 el valor del hormigón que uno utiliza en obra. O, por ejemplo, una superficie recubierta con alguna rugosidad, como puede ser una recubierta con piedra o con granza, que puede llegar a 0,02 o 0,025. Ahora, cuando ya estamos hablando de cubiertas sobre suelo, de cubiertas verdes, a donde hay pastura, los valores pueden llegar a 0,5 o 0,8. O sea, sin el 0 después de la coma. No sé si me entienden. Estamos cambiando todo un orden de los valores que veníamos manejando con el n de Manning. Bueno, no es el caso en general de las zonas urbanas, donde ustedes van a andar en valores que, como hay alta impermeabilización, aunque hubiese superficie verde, los valores andan en el orden de no más allá de 0,1. O sea, en general para zonas urbanas vamos a tener 0,0 algo. Será un 0,015 para arriba. En general no llegan a valores tan bajos como sería el del hormigón de obra, que es 0,015, sino que andan más bien arrancando cerca de los valores de 0,02 para arriba, o 0,017 quizás, si es que prevalece lo edificado. Bueno, y en cuanto a la intensidad de lluvia, tiene que entrar la IDT, que ustedes disponen para esa ubicación. Ustedes saben que una tormenta de diseño tiene una localización. En este caso, ¿cuál será la ubicación? La de esta cuenca urbana que estamos analizando. En el caso de la que ustedes van a trabajar, es la de Yerbabuena. Entonces va a haber que buscar la IDT correspondiente a esa zona. Y para eso, ustedes van a disponer de una expresión matemática, un ajuste que se ha hecho y que les va a permitir ir iterando entre la fórmula de onda cinemática y esta expresión que nos da la intensidad para el tiempo de retorno que hayan elegido. En el caso de una zona residencial como la que ustedes van a trabajar en Yerbabuena,
los valores van a oscilar entre 2 y 5 años para, todo lo que es el diseño de los sumideros, ¿m? Y para los colectores secundarios. ¿M? Y para el colector principal quizás van a trabajar entre 5 y 10 años. ¿M? Ya vamos a ver, vamos a analizarlo un poco mejor a eso. Bueno, pero lo importante es que entendamos que para este nodo 3 ya tenemos ahora el área y la intensidad. ¿Qué nos falta? El coeficiente de escorrentía. Bueno, el coeficiente de escorrentía hay que ponderarlo en un escenario el más desfavorable posible en lo que hace la vida útil de la obra, y que es un escenario futuro. Por lo tanto, habrá que ponderar si es que a futuro, en la cuenca que aporta este nodo 3, fundamentalmente el porcentaje de impermeabilización, y ver qué uso se le va a dar a las áreas verdes si es que las hubiera. Entonces, van a computar la parte impermeabilizada y a esa parte le darán un coeficiente de escorrentía propio de la zona edificada e impermeable con el tiempo de retorno que corresponde. Y a la parte verde, de acuerdo al uso que se le dé, ya sea un pastizal o si hubiese ahí alguna plaza boscosa, ponderar eso y sacar de la tabla y ponderar un coeficiente de escorrentía único para el nodo 3 con el porcentaje de área que corresponde a la parte edificada y a la parte verde. Bueno, con eso ya tienen todos los tres elementos para calcular el caudal como C por I por A sobre 360 para este nodo 3. ¿Qué ocurre si yo quiero ahora calcular el caudal para el nodo 2? Y acá hagamos una aclaración. Si yo tengo un nodo 2, ¿qué es lo que estoy analizando en el nodo 2? El caudal que me llega a las bocas de tormenta, que están permitiendo que el agua entre al colector, o el agua que va a circular adentro del colector. Bueno, si lo que estoy calculando acá es el agua que va a llegar a través de las bocas de tormenta, los caudales que le corresponden para el diseño de cada una de esas bocas de tormenta, voy a analizar las pequeñas cuencas que tengo aportando a cada una de las bocas de tormenta a las cuales llega el agua por cada una de las cunetas. Ahora, si yo lo que estoy calculando, y lo vamos a calcular de la misma manera que hemos señalado con el nodo 3. Ingeniero, se lo escucha cortado. ¿Me escucha qué? Escuchando trabado, cortado. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Hola? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, parece que es el problema. Él es el que escuchaba mal. Bueno, ahora, si lo que yo quiero calcular es el caudal que circula por adentro del conducto, ustedes fíjense que yo tengo que poder computar el agua que le entra en este nodo por las bocas de tormenta que van a rodear al nodo, y el agua que me viene desde el nodo 3 por adentro del conducto mismo. Y tengo que poder integrar todo. ¿Y qué integrar? Considerar el agua que me está aportando toda la subcuenca toda la cuenca que está aguas arriba del nodo 2. Es decir, esta subcuenca que tengo aquí, que descarga en forma directa al nodo 2, más la subcuenca que ingresó al colector en el nodo 3. Entonces, el área que yo voy a manejar para el cálculo del caudal que está circulando por adentro del conducto, en coincidencia con el nodo 2, va a ser la suma de las dos. En los valores que ustedes tienen acá, va a ser la suma de 2,4 más 1,7. El área total que resulta de esa suma va a ser el área de cálculo en la fórmula del método racional para el caudal que va a circular por el conducto en el nodo 2, a partir del nodo 2. ¿Cuál es el tiempo de concentración que me va a servir a mí para calcular la intensidad de lluvia? Bueno, ese tiempo de concentración
siempre tiene para la determinación que atender la definición de lo que es el tiempo de concentración. Es el tiempo de viaje mayor. Entonces, yo debo tener que verificar cuál es el tiempo de viaje del agua que me está entrando por el propio nodo 2 y el tiempo de viaje del agua que me ingresó por el nodo 3 y que se movió por adentro del conducto desde el nodo 3 al nodo 2. Es decir, que yo voy a tener que computar el tiempo de viaje que se arrastra desde el nodo 3, sumándole el viaje a través por dentro del colector, desde la posición del nodo 3 al nodo 2. Y con eso voy a obtener un tiempo de viaje llegando al nodo 2. Lo voy a tener que comparar con el tiempo de viaje que obtengo del agua que viene por afuera, por calzada, y que entra al colector en el propio nodo 2, a través de las bocas de tormenta que están en esa esquina. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Bueno, ustedes pueden llegar a tener varios tiempos de viaje calculados por las distintas vías, las que entran por el propio nodo y las que traen desde el nodo 3. ¿Cuál va a ser el tiempo de concentración de cálculo para utilizar en la fórmula del método racional para el caudal con cierre en el nodo 2? El mayor. El mayor de esos valores es el tiempo de concentración que me permite entrar a mí en la IDT y determinar el valor de intensidad y calcular el valor del producto de C por I por A. Ahora, ¿qué me está faltando? El nuevo valor de C. El nuevo valor de C es un valor ponderado, pero en la totalidad de la cuenca. O sea, en la cuenca que aporta el nodo 3, y en la subcuenca que aporta el nodo 3, y en la subcuenca que aporta el nodo 2. Estas que tienen el valor de 2,4 y que tienen el valor de 1,7. Entonces, si yo ya he determinado un coeficiente de escorrentía para la que aporta el nodo 3, lo puedo multiplicar a ese coeficiente de escorrentía por 2,4 y sumarlo al producto del coeficiente de escorrentía que he determinado para la subcuenca que aporta el nodo 2, multiplicado por 1,7. A esa suma, al resultado de esa suma, lo divido en el área total que tengo entre las dos, aportando al nodo 2, que es la suma de 2,4 más 1,7. Lo que estoy haciendo es ponderar según la fórmula esa que ya hemos visto, dándole peso al coeficiente de escorrentía que tengo por la subcuenca del nodo 2 y al coeficiente de escorrentía que tengo por la subcuenca del nodo 3. Entonces ahora sí ya tengo los tres elementos, coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área. Entonces puedo calcular el caudal que voy a tener en el colector en el nodo 2. ¿Qué hay que resaltar en esto? Ustedes se darán cuenta que si por definición del tiempo de concentración, a medida que yo avanzo en el colector hacia aguas abajo, los tiempos de concentración van aumentando. Obviamente el tiempo que tengo de viaje del agua, desde el extremo superior de la cuenca, va a ir aumentando cuando paso del nodo 3 al nodo 2. Siempre va a ser mayor y por lo tanto cae el valor de intensidad. Aumenta el área, pero disminuye la intensidad. Entonces, la generalización del método me permite a mí asumir, con las hipótesis que ya hemos dado, de que la intensidad es la que corresponde a tiempo de concentración, de que yo voy a obtener el caudal máximo con el producto de esa intensidad así definida y el área total que se va integrando a medida que voy hacia aguas abajo. Ustedes fíjense que si yo comienzo por acá, por este secundario que tengo con extremo superior en el nodo N1,2, acá tengo un cálculo simple como el que hemos hecho en el nodo 3. Cuando avanzo al nodo N1,1, tengo que integrar para el agua que va circulando por dentro del colector la subcuenca del nodo N1,2 y N1,1, o sea, sumar el área de 1,7
y 1 para obtener el valor de área. El coeficiente de escorrentía va a ser el ponderado entre el de la subcuenca del nodo N11 y el nodo 12. Y así voy a obtener el coeficiente ponderado para el cálculo del caudal. Y el tiempo de concentración va a ser el mayor que yo tenga por las vías posibles de llegada de agua al colector en la posición del nodo 11. Bien, ¿qué ocurre cuando llegamos acá a la confluencia de estos dos, del secundario y del principal, en el nodo 1? Bueno, no cambia demasiado el criterio en el procedimiento. Yo tengo que poder integrar todo el área que me aporta con todas las subcuencas que vienen por la rama principal del colector y por la rama del secundario. Todas esas áreas sumadas me dan a mí el área total aportando el nodo 1. Y el tiempo de concentración, bueno, hay que determinar todos los tiempos de viaje posibles a través de las vías de ingreso de agua, a través del nodo mismo, desde superficie, o a través de las dos vías que ustedes tienen acá dentro de los colectores. El agua que viene desde el nodo 3 y el agua que viene desde el nodo 1, 2. El mayor tiempo de viaje le va a dar el tiempo de concentración y por lo tanto la intensidad de lluvia decana. El coeficiente de escorrentía ponderado será la ponderación de todas las subcuencas que ustedes tengan, con cada una con su coeficiente de escorrentía y cada una con su valor de área. Y con eso obtenemos el caudal. Obviamente, en la descarga ya del sistema, acá este rollo que tenemos abajo, en el nodo 0, vamos a tener la suma de todas las subcuencas, que me da a mí la cuenca total, y el tiempo de concentración va a ser el mayor tiempo de viaje posible. La verdad que hasta en esta posición del sistema es muy difícil que a través de los sumideros que están en la propia esquina del nodo 0 se dé el tiempo de viaje mayor. Seguramente va a ser el que arrastramos por adentro del colector como tiempo de viaje, ya sea desde el nodo 3 o del nodo 1, 2. ¿Me entienden esto? ¿Esto último?